Vamos a pedir al Señor que nos revele conforme a su perfecta voluntad, su palabra, lo que Él desea que entendamos de este hecho tan significativo que da cabida y da apertura a lo que hoy nosotros vivimos como pueblo de Dios. Entonces, abramos nuestro entendimiento, estemos dispuestos a la dirección del Espíritu Santo y sea Él conforme a la disposición de nuestros corazones, mostrándonos en su palabra la importancia de la resurrección. Realmente no deberían ser temas que se manejen cada año en auge de la festividad que conllevan, sino que como cristianos debería ser un pilar fundamental en nuestro diario vivir en Cristo Jesús. Saben que siempre he sido muy insistente en que el cristiano debería entender la vida de Pablo, y muchos van a decir, no, pastor, la vida que tenemos que entender es la de Jesús. Amén, pero híjole, batallamos en eso, o sea, y por eso, pues, abogamos a tratar de entender la vida de Pablo. Y para aquellos que posiblemente en su interior me digan, no, nuestro imagen a seguir es Cristo, pues la misma palabra dice que Pablo se dice imitador de Jesús. Entonces veamos cómo la incongruencia de a veces nuestro, o así llamarle, malentender de las Escrituras nos hacen hacer declaraciones meramente religiosas, más que efectivas en nuestro caminar en Cristo Jesús. Verdaderamente el pueblo del Señor debe ser fiel seguidor de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero también somos conscientes que la realidad en ocasiones es otra, y caemos un poquito más a relacionarnos o a involucrarnos con la vida o la conducta de personas, por así decirlo, más comunes, ¿no? Y de ahí que participamos del proceder de los seguidores del Señor, o de todo siervo que sirvió en un propósito a Dios en la estructura de su palabra, y nos identificamos con David, nos identificamos con Moisés, con Abraham, ¿verdad? Y en este caso yo pediría que nos identificáramos un poco más con Pablo. Realmente es una meta como cristianos tratar de entender también el ministerio de este siervo desde el punto de su conversión hasta el punto de su muerte. ¿Por qué? Porque Pablo es un ejemplo vivo de lo que un cristiano debe de ser desde el punto de su conversión hasta que partamos de este plano a la presencia del Señor. Entonces, vamos a ver mucho en la enseñanza del día de hoy, la vida de Pablo, pero más que nada entender el poder de la resurrección. Vamos a dar inicio, amados hermanos. Voy a pedir, por favor, a mi hermana Mimi Galván, mi hermana Norma, que por favor nos guíe en oración para que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta tarde a través de su palabra. Por favor, hermana. Gracias, pastor. Buenas tardes. Señor bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos tu presencia, Padre Santo, porque sabemos que desde antes de, Señor, de que estemos nosotros, Señor, tú ya estás, Señor, esperándonos, Padre. Gracias, Padre Santo. Pedimos, Señor, tu dirección, Padre Santo, que seas tú, Señor, hablando por medio del pastor, Señor, la palabra, Padre mío, que es para bien para cada uno de nosotros, Señor. Ábrenos el entendimiento, el corazón, Señor, que tu palabra penetre, Padre Santo, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que la podamos
entender, que la podamos digerir, Señor Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, y pedimos, Señor, que seas tú el invitado especial de esta reunión, Señor. Que seas tú dirigiendo todo, Señor Padre Santo, para la honra y para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Miren, las personas celebran de diferente manera los días de la resurrección, el tiempo, el último tiempo de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero para la mayoría de la gente, incluso para cristianos, ¿verdad?, para algunos congregantes, no sigue siendo más que vacaciones. La Semana Santa. Ustedes saben que yo tengo ciertos conflictos con santificar muchas cosas, ¿no? Inclusive con la Santa Cena. Yo les decía que es la cena del Señor. No hay nada que pueda permitirnos decir la Santa Cena. Es la cena del Señor, instituida por nuestro Señor Jesucristo, pero realmente en la enseñanza podemos ver que lo que la santifica es la actitud con la que tomamos la cena. ¿Estamos de acuerdo? No el hecho que le ponga su nombre. Sin embargo, pues ahorita escuchamos hablar de Semana Santa. Hay una razón por la cual sea una Semana Santa en base a las creencias o las costumbres, y que debería de representar mucho más allá que tiempos de asueto o tiempo de vacaciones o de relajamiento, en el cual la gente nada más espera salir y vacacionar sin verdaderamente identificar qué hay detrás de este evento tan significativo en nuestra nueva vida. Ojo, este evento no puede ser significativo en nuestra antigua vida. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí entramos al tema, el poder de la resurrección. Recordemos que nosotros como cristianos morimos juntamente con Cristo y resucitamos juntamente con Él por medio del bautismo, un bautismo que nos lleva al arrepentimiento de pecado para una vida nueva, para también nosotros estar dispuestos a terminar de ser perfeccionados para toda buena obra, para obras de piedad y para los propósitos que el Señor tiene aún en estos tiempos para la humanidad. Entonces, si nosotros no vamos a poder conceptuar de una manera correcta los últimos días de nuestro Señor Jesucristo como persona física sobre la tierra, si no creemos que ese evento tan en particular dio inicio a la vida nueva. Sí, como viejos hombres, no vamos a poder entender lo que verdaderamente significa la resurrección y no va a dejar de ser o de seguir siendo simplemente vacaciones, ¿sí? Entonces, aún dentro de las congregaciones, amados hermanos, festejan estos días sin dimensionar la importancia de lo que verdaderamente sucedió mediante la resurrección, ¿sí? Y obviamente no vamos a poder saber concretamente cómo afecta y en qué manera trasciende la resurrección en nuestra vida. ¿Sí? Pero quiero ser muy enfático en este punto. Si no estamos dispuestos a verdaderamente morir, no vamos a poder entender, saber, conocer cómo debió de haber afectado la resurrección de Jesús a nuestra vida, porque no es para los viejos hombres, es únicamente para los nacidos de nuevo. Por eso la palabra de Dios dice que hemos muerto y resucitado juntamente con Cristo. Entonces la resurrección, amados hermanos, es un evento tan importante que cambia la historia del hombre, ¿sí? Y no la cambia solamente en forma física, sino también en el ordenamiento de nuestros pensamientos, ¿sí? Cambia la realidad que existía antes de la resurrección, ¿sí?, a una nueva.
La resurrección da inicio al periodo humano de la nueva creación. La resurrección es el comienzo de la nueva tierra. La resurrección es el inicio del nuevo orden del hombre creado ahora en Cristo Jesús. ¿Sí? La resurrección es la apertura al hombre diferente que ahora debe estar habitando esta tierra. ¿Amén? Quiero que vayamos a la palabra del Señor, a Filipenses capítulo 3. Voy a dar lectura desde el versículo 4. Ahí muchos sabemos que habla prácticamente de Pablo, y podemos tomar que hace anuncio de sus cartas de presentación. Veamos la importancia. Miren, dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y da las razones el por qué. Dice: fui circuncidado al 8º día. Si alguien tiene algo que presumir, yo más. Circuncidado al 8º día, ¿sí? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice, o sea, no, aún, súmale, aparte de ser del linaje de Israel, provengo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿sí? Dice, Parece que se le fue la señal a nuestro pastor. Denos un momentito, por favor, para que se vuelva a conectar. deja de lloriquear. Yo tendré razones para decir eso, porque soy esto, fui aquello, fui el otro, fui eso. Tú que has perdido por Cristo. Más o menos así es lo que Pablo estaba tratando de decirle a los filipenses. O sea, ¿en verdad crees que has perdido algo por el deja de conocimiento del Señor? Yo sí. Dice, y más adelante nos lo expresa, que deja todo eso, lo tiene por basura. ¿Sí? Dice, realmente, si alguien hubiera sido negado a recibir a Cristo, sería yo. Es lo que nos estaba diciendo Pablo. Por eso anunciaba todo lo que él comenta en estos versículos, ¿sí? Miren, Pablo era un líder, ¿sí? Y tenía conocimiento en su religión. ¿Por qué yo decir religión? Porque dice, en cuanto a la ley, fariseo. Recordemos que en aquel entonces ya había saduceos, ya había asirios, ya se habían dividido, ya estaba el cuerpo de Cristo, bueno, el cuerpo de acuerdo hasta el Antiguo Testamento, el reino de Dios ya estaba esparcido por el. Creo que se le volvió a ir un poquito el internet, pero vamos a dar un momentito a ver si puede volver a conectarse, hermanitos, por favor.
que han logrado el máximo grado dentro del fariseísmo. Pablo era de los pocos que habían hecho eso, ¿sí? Hermanos, ¿me dejaron escuchar, hermanos? Hágame señales. Sí, dejamos de escucharlos, está pasmando mucho. Ay, ya se sale. ¿Ahí nos puede escuchar? Porque sí se está pasmando mucho, se está yendo el internet. Hermanos, ya me escuchan. Se escucha un poco cortado, pero se escucha. Se escucha cortado. Entonces, ¿me dan señales rápido? Pues sí. ¿Señales, no? Sí. ¿Ya me retoman? Se escucha cortado todavía. Permítame un momentito, ahorita me reconecto, espérenme. Sí. Ahí, hermanos, ¿cómo me escuchan? ¿Ya me escuchan mejor? Mucho mejor. Está bien. Sí, Voy a retomar, hermanos. Sí estuvieron conmigo cuando leímos Filipenses, ¿verdad? No, desde ahí se cortó. sí, se quedó hasta el versículo 7 y ya de ahí se cortó. Ok, hermanos. Nuevamente, vamos a Filipenses, capítulo 3. Versículos, voy a leer del 7, pero cuántas cosas eran para mí mi ganancia, les he estimado con pérdida por amor a Cristo. En el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ¿sí? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, les comentaba, Pablo nos estaba diciendo que si alguien había perdido algo por seguir a Jesús, era él. Dice, a mí no me pueden venir a decir que ustedes sufren, que ustedes padecen. Si alguien es el que menos hubiera sido persuadido por Jesucristo para seguirle, soy yo, maestro de maestros, no, hombre. Entonces, miren, Pablo era un líder y tenía un reconocimiento muy grande dentro de su religión. Hablo religión porque, como les decía anteriormente, en la palabra de Dios dice que en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, ahí ya el reino del Señor estaba disperso por las maneras de pensar de los hombres que debían de haber sido encargados de manifestar un solo reino. Mas, sin embargo, en ese momento ya había fariseos, ya había saduceos, ya había denominaciones al interior de la palabra del Señor. Y recordemos que en ese tiempo, antes de la venida de Jesucristo, ya tenía en su poder el ser humano el Antiguo Testamento. Entonces, ya había interpretaciones y Pablo es muy enfático en señalar que él era fariseo. Déjame decirte, amada iglesia, que aún dentro de los fariseos había una rama, había una subdivisión o una, no sé, pequeña denominación que se les llamaban los santos buenos
cumplidores de la ley. Y Pablo era el líder de ese grupo. Pablo era el líder de ese grupo. Pablo había avanzado dentro del fariseísmo al grado, a uno de los grados más altos de los que se podía alcanzar dentro de esa denominación o dentro de esa religión. Era un máximo exponente del fariseísmo en sus tiempos, ¿sí? Además, amados hermanos, ¿sí? Él enfatizaba en todo momento, aquí en los versículos que acabamos de leer, sus logros personales. Él enfatiza todo lo que había conseguido dentro de su denominación. Él enfatiza todo lo que había conseguido dentro de su vida, ¿sí? Pablo desde su niñez comienza con una educación, ¿sí? Y él se fija un objetivo, llegar a ser un líder de alto grado dentro de los fariseos. Y lo logra, ¿sí? Sin embargo, su vida da un giro radical de 180 grados, ¿verdad? Y todo aquello por lo que trabajó, todo aquello por lo que se afanó, todo aquello por lo que él se presumía, se vanagloriaba, ¿sí? Todo eso, amados hermanos, se viene abajo cuando en su vida él comienza a declarar una nueva fe, la verdadera fe, la fe en Cristo Jesús. Les decía que vamos a hablar del poder de la resurrección y posiblemente me digan, ¿qué tiene que ver esto? Empecé diciéndoles cómo mucha gente conoce los últimos días de Jesús en la tierra solamente como vacaciones o días de asueto o meras costumbres religiosas y no verdaderamente lo que representan. Hablaba en un principio que la resurrección es el inicio de la nueva vida, el comienzo de la nueva tierra, el inicio del ordenamiento de los pensamientos del nuevo hombre. Por si me perdí en esa parte que les compartí, les decía que la resurrección no puede tener poder en el viejo hombre. No puede tener poder en el viejo hombre. Si Pablo no hubiese renunciado y tenido por basura todos sus logros humanos, el poder de nuestro Señor Jesucristo no hubiera obrado en su vida de la manera que obró. Miren, esta nueva declaración de Pablo por la nueva fe que empezó a vivir, por la nueva verdad que empezó a comunicar, lo comienza a ser ignorante ante a todos aquellos hombres sobre los cuales había ganado fama, ante todos aquellos hombres que lo admiraban por su aguerrido carácter militar, porque Pablo también era militar, ¿sí? Él se decía orgulloso perseguidor de la iglesia, lo declara aquí en lo que leímos en Filipenses, ¿sí? Pablo era un soldado de alto rango, ¿sí? Pero él, en su decisión de seguir a Cristo, da por terminada también su carrera militar. Su historia cambia. Ahora Pablo es degradado entre los militares, es degradado entre los fariseos y empieza a ser avergonzado y vituperado a causa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo empieza a desestimar todo aquello por lo cual él se sentía orgulloso. Hablaba diferentes idiomas, era un hombre sumamente culto, ¿sí? Reconocido como maestro, con una posesión económica verdaderamente grande, ¿sí? Estable. Y además con una aceptación de su persona por sus logros en diferentes culturas. ¿No? Y Pablo, sin importar todo aquello, se dispone a dejar todo. Pablo se dispone a dejar todo, ¿sí? Todo lo que había ganado en su vida, todo lo que había logrado con tanto sufrimiento, todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, está decidido a soltarlo por ahora, vivir la nueva fe del Evangelio, a Cristo Jesús, ¿sí? Y llega el punto de comparar todo eso por basura a cambio del conocimiento de Cristo Jesús. Bien, amada iglesia, ¿qué hay ahorita en tu vida que te impide disfrutar del poder de la resurrección, ¿sí? Y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo?
¿Qué hay ahorita que te impide, sí, verdaderamente vivir tu fe que has abrazado por aceptar a Cristo en tu corazón tan exponencialmente que la mano de Dios, el poder de su gracia y misericordia se vea reflejado en ti sobre cualquier circunstancia? Aquí Pablo nos está diciendo que él soltó todo y todo lo desestimó por basura, ¿sí? A cambio del evangelio. ¿Qué hay en tu vida que te impide buscar el favor de Dios a través de esta enorme decisión como la que tomó Pablo, de desestimar cosas logradas en sus fuerzas, logradas en un mover religioso, por el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Esa es una pregunta que entra ahorita. ¿Qué hay detrás verdaderamente de la resurrección? ¿Cómo ha afectado, cómo ha beneficiado, cómo ha movido tu pensar y tu accionar como nueva persona, como nuevo creyente, como nuevo ser viviente? Y si no está pasando, ¿qué está impidiendo que esto suceda? Pablo nos está dando un claro ejemplo de la renunciación a todo aquello que no provenga de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar, amados hermanos. Miren, todo lo que Pablo había logrado material y humanamente, ahora cuando él es, ¿sí?, ministrado por el Espíritu Santo, cuando él es acogido por nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que él en algún momento se pavoneaba y lo hacía un hombre sumamente famoso y reconocido, ya no se acoplaba con su nueva vida, ya no se acoplaba con su nueva fe, ya le estorbaba, ¿sí? Eso ya no cabía en su nuevo proceder, ¿sí? Esa nueva fe le estaba mostrando, ¿sí?, algo muy diferente a la religión que él había abrazado. Esa nueva fe le estaba mostrando que realmente ni era santo, ni era de los buenos, ni era de los que cumplía verdaderamente la ley, ¿sí? Esa nueva fe le estaba abriendo sus ojos, le estaba quitando el velo, ¿verdad? Y él lo abraza con todo amor y dice que no importa todavía lo que tenga que sacrificar más por seguir y permanecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él se percató que todo eso que le había dado fama era totalmente diferente al conocimiento que ahora había adquirido en Cristo Jesús. Miren, el trabajo que Pablo tenía en la milicia era perseguir a la iglesia, era perseguir a los hijos de Dios, ¿sí? Pero ahora sabía que eso tampoco se acoplaba a su nueva fe. Ojo, amados hermanos, ojo. Cuando este varón abre nuevamente los ojos y comienza a predicar el evangelio con tanto denuedo, no se acerca Pedro ni Timoteo a decirle: hey, ahora tú no puedes perseguir ya cristianos, ahora tú ya no puedes andar matando gente. No. Él desestima todo lo que antes hacía por el conocimiento de Cristo. Quiero que me entiendas esto. ¿A qué voy? Muchas veces como cristianos estamos esperando que todo nos lo diga el pastor, estamos esperando que todo lo digan los maestros o los consejeros espirituales de qué debes o no debes de hacer. Pablo no fue instruido en eso. Pablo solamente se empezó a percatar que el nuevo conocimiento que había adquirido en Cristo Jesús no se empataba en nada, en absolutamente nada, con la vida pasada. Entonces él empieza a ver que ahora el matar cristianos, el perseguir a la iglesia, no era congruente con su nueva fe, no era congruente con su nueva manera de pensar, no era congruente con el conocimiento que ahora Jesucristo había puesto en él. Y simplemente lo rechaza, empieza a rechazar su vida vieja, empieza a rechazar todo aquello
que no empata con la fe que ahora está dispuesto a vivir, pero lo más importante, a defender. Y eso nos abre otra pregunta, amados hermanos. ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿Sí? Pablo era un soldado al servicio de los sacerdotes judíos. Y él entendía que ahora, con el nuevo conocimiento que había adquirido en Cristo Jesús, con la nueva revelación de la verdadera fe que Jesús había puesto en su mente, ya no podía seguir haciéndolo. Ya no podía seguir haciéndolo. Sin embargo, hoy en nuestro día sigue existiendo la mentirita piadosa. Sigue existiendo el chisme es normal en la iglesia. Sigue existiendo la murmuración. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que como creyentes no hemos entendido verdaderamente el poder de la resurrección. Ese poder que dio en nosotros el inicio y el beneficio de ser nuevas personas. Nacidos de nuevo, para una vida nueva. Porque aquel que verdaderamente cree en el poder de la resurrección, sabe que ahora todas esas cosas no coinciden con lo que Jesús predica. Amado oyente, yo sé que ahorita por tu cabeza está pasando, es un proceso, sí, un proceso que Pablo no desestimó y nos lo explica en Romanos 7. Pero al final de cuentas, Pablo, en ese proceso que nos explica en Romanos 7, concluye diciendo y dando gracias a Jesucristo, diciéndonos que solamente Él puede ayudarnos a desestimar todo aquello del viejo hombre. Si estamos batallando para desestimar alguna cosa en nuestra vida que no coincide con el Evangelio, que no coincide con el mover y predicar de nuestro Señor Jesucristo, es porque no le estamos pidiendo al Señor la ayuda adecuada. Es porque no estamos orando en la dirección adecuada. ¿Sí? Entonces, por lo contrario a lo que dice Filipenses capítulo 3, los versículos que leímos, nosotros todavía tenemos mucho que presumir de la carne, en vez de presumir del Espíritu. Porque eso más adelante también lo explica Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Dice Pablo, si alguien tiene que presumir de la carne, soy yo. Maestro, líder, hebreo de hebreos, la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Si alguien tiene que presumir de la carne, es Pablo. Dice, mas ahora todo esto para mí es basura por el conocimiento de mi Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿cuántos años llevamos en el conocimiento de la palabra del Señor? Y aún, a veces en nuestro corazón se alberga la mentirita piadosa, se alberga el chisme, se alberga la murmuración. Cosas que así como Pablo, nosotros debemos estar conscientes que no empatan con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y que a veces, pues en vez de ir a cuentas como buenos cristianos, pues nada más decimos como el Chavo del 8, se me chispoteó. La última. Estoy chiquito. Estoy en el proceso. Un proceso de 30, 40, hasta 50 años de cristiano. Pero Pablo en 3 días, por medio de la revelación misma de nuestro Señor Jesucristo en su vida, todo eso que él presumía en la carne es desestimado por Jesús. Y el poder de la resurrección, amados hermanos, la labor de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La última obra que presencialmente Él manifiesta en esta tierra, nos da apertura a nosotros para empezar a desestimar todo aquello que presumimos en la carne y empezar a amar el deseo
del crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos que aquí también podemos ver en Pablo, él nos manifiesta el espejo de la justicia propia. Miren, después de que Pablo considera todo como basura, ¿sí? Quería ser hallado en Cristo. Pablo quería la justicia que procede de Dios sobre la base de su fe, ¿sí? El poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, amados hermanos, llegando a ser como Cristo en su muerte. Por eso Pablo orgullosamente dice, mas ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vuelvo, insto, esto no fue una frase para que lo agarremos como lema cristiano, era una realidad. Él permitió que verdaderamente Jesucristo se manifestara legítima y verdaderamente a través de su vida. Solamente así Pablo podía desestimar todo lo que había hecho y logrado en la carne por amor a Dios. Solamente de esa manera. Y ahorita nos va a caer al 20 y vamos a entender muchos versículos que en ocasiones nos causan un poco de controversia o de conflicto cuando el Señor dice, aquel que no aborrece padre y madre antes que a mí, ¿cómo Dios dice que odiemos a nuestro padre? No está diciendo, ya se los expliqué. Lo que él estaba diciendo es que todo aquel que siga abrazando conductas, vengan de donde vengan. Cuando Pablo habla que es hebreo de hebreos y de tal tribu, él también está presumiendo su generación, ¿sí? Pero entiende que eso que ha aprendido, eso que le había sido enseñado, no era correcto a lo que ahora Jesucristo le estaba mostrando. Y a veces ahí nosotros entramos en conflicto y no logramos entender estas partes de la Escritura donde el Señor dice, hey, aquel que no aborrece a padre y a madre antes que a mí, hey, yo he venido a traer división, ¿va? Y pondré contienda. Se refiere a que mientras nosotros no entendamos que hay conductas que traemos de nuestra parentela o que abrazamos o que aplaudimos, que nos apartan verdaderamente de vivir la fe como Cristo quiere que la vivamos. Y a veces seguimos dando más la cara por ese tipo de conductas, ¿sí? Y es cuando el Señor dice, el que no aborrece eso, no es digno de mí. Entonces, esas cosas que aún nos cuesta tener por basura y que todavía apreciamos mucho, llámale como le llames, amado hermano, trabajo, parentela, afanes de este siglo, ya vimos la enseñanza pasada, ¿sí? Nos va sacando del plano de Dios, ¿sí? Nos va sacando del plano de Dios, donde el Señor quiere manifestar y está deseoso de manifestar su gloria sobre nuestras vidas. ¿Vean? Bien, sigamos, miren. Pablo quería ser hallado, encontrado y medido en la nueva vida que poseía en él, sin tener su propia justicia. ¿Sí? Pablo, a través de sus cartas, habla de que solo hay dos maneras de justificarnos delante de Dios, ¿sí? Solo hay dos maneras de cómo Dios puede percibirte, medirte y verte. Es como si existieran dos espejos. Uno es el de la justicia propia y el otro el de la justicia de Dios. Y cada uno, amados hermanos, nos transmite una realidad. Cada uno nos va a llevar a una realidad de vida totalmente diferente. Una congruente con la fe que abrazamos y una totalmente que difiere a lo que decimos creer. Por eso muchas veces les he compartido que la fe que creemos definitivamente es la realidad que vivimos. Entonces la realidad que vivimos es el mejor sermón. Más allá de cualquier mensaje bien estructurado, el mejor sermón va a ser la vida que llevamos. Cuando verdaderamente renunciamos a todo y lo tenemos por basura, por el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora veamos, en el primer espejo, la justicia propia, vas a verte reflejado en la manera que cumple los mandamientos de la ley de Dios, ¿sí? Yo les decía que conocemos los 10, pero en el Éxodo podemos encontrar más de 600 mandamientos, ¿sí? En la ley. El
hemos fincado nuestra enseñanza en no matarás, no robarás, pero en el Éxodo vienen más de 600 mandamientos, hermanos. Si pides algo, no lo entregues antes que se ponga el sol. Si lo dañaste, entregarás lo que dañaste y aparte retribuirás el daño. Hay más de 600 mandamientos en la palabra del Señor que se relacionan con la ley, ¿sí? Cuando no los cumplimos, amados hermanos, ¿verdad?, nos presentamos ante el espejo de la justicia propia y posiblemente puedas ver algo horrible y posiblemente te sientas indigno y posiblemente hasta termines condenándote a ti mismo, ¿sí? El espejo de la justicia propia no presenta una realidad de que verdaderamente el hombre desea cumplir los mandamientos del Señor, ¿sí? Y posiblemente, vuelvo a insto, lo que ves es terrible. Pero en el espejo de la justicia propia, amados hermanos, diariamente nos veríamos de maneras horripilantes. Diariamente nos veríamos como monstruos. Porque estaríamos en plena conciencia, si fuésemos entendidos, de que no cumplimos ninguno de esos 600 o más mandamientos que se relacionan con la ley de Dios. Y nuestras fallas se van desfigurando, y nuestras fallas las vamos minimizando o las vamos simplemente haciendo costumbres, ¿sí? Y entonces hacemos lo mejor que podemos para medirnos nuevamente, autoevaluarnos y creer en nosotros mismos que hemos mejorado. Y en ocasiones eso nos lleva a hacer obras de desesperación que nos haga sentir bien a nosotros mismos, aunque no estén cumpliendo o no estemos cumpliendo lo que verdaderamente Dios establece. Ese es el espejo de la justicia propia, ¿sí? Ese espejo que únicamente presenta la verdad de tu propia justicia. Un espejo que nos permite darnos a veces hasta la osadía o el valor de pensar que Dios es exagerado en algunas circunstancias. O descabelladamente pensar en que no creo que haya sido así, no, eso es imposible, no, algo ahí está mal transcrito y eso nos lleva a estar buscando multiversiones de la palabra del Señor, porque así como dice Reina Valera, no, se te hace muy descabellado, no creo que pueda ser así. A eso nos lleva el espejo de la justicia propia, ¿sí? Y en ese espejo, amados hermanos, vamos a seguir estando destinados al fracaso, ¿sí? A seguir estando alejados de Dios. Y entonces a merecer lo que la ley dice que merecemos. Estar muertos en el espíritu, sin comunión con Él. Ahora, amados hermanos, ese espejo de justicia te va a llevar a hacerte la conciencia de creer que es imposible que un ser humano cumpla las 24 horas del día, ¿sí?, la palabra del Señor. Y si a eso le sumamos malas enseñanzas sobre la justificación y la gracia, peor tantito, ¿sí? Peor tantito. Pero déjame decirte, amados hermanos, que al final de cuentas, detrás de todos estos mandamientos, la ley de Dios declaraba la pena máxima para el incumplimiento. La pena máxima para el cumplimiento, ¿sí? Una ley ejecutora. Ahora, ¿cuál es la diferencia al espejo de la justicia de Dios? ¿Sí? Y el fin no es tratar de reflejarnos, ¿verdad? Ni medirnos en nuestro propio espejo. El fin es de que debemos anhelar reflejarnos en el espejo de la justicia de Dios para que de esta manera Él y nosotros mismos podamos vernos de la manera correcta. Mira, ve que dice en el versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Debemos, amados hermanos,
debemos nosotros vernos en el espejo de la justicia de Dios. ¿Y qué crees? La resurrección nos da lugar a podernos reflejar en ese espejo. ¿Sí? Romanos 1:17 dice la palabra del Señor que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Así dice la palabra de Dios en Romanos 1:17. Entonces, en el espejo de la justicia de Dios no veremos reflejada, ¿sí?, nuestra propia justicia, ni vamos a ser medido por aquello que hicimos o no hicimos o dejamos de hacer. ¿Sí? En el espejo de la justicia de Dios siempre se va a ver reflejado lo que hizo Jesús como hombre, lo que hizo Jesús como obra, lo que hizo Jesús como vida, lo que hizo Jesús traspasando las mentes de los seres humanos, ¿sí? Su perfección, lo que vivió, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo dijo, nadie me culpa de pecado. Jesús murió en la cruz y nadie pudo comprobar nada. Nos compartía nuestro pastor David Laguna el viernes. Nadie pudo comprobar nada. 3 juicios levantados a Jesucristo y en los 3 él era inocente. Porque nadie podía culparle de pecado. ¿Sí? Entonces, en el espejo de la justicia de Dios ya no nos reflejamos nosotros como éramos. Ahora debemos reflejarnos como lo que Jesús hizo. Como lo que Jesús hizo. ¿Sí? Miren, Mateo 5:17 dice así. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió la ley de Dios. ¿Sí? Jesús es el único que ha caminado en esta tierra cumpliendo los mandamientos y lo que la ley demandaba. Por eso ahora cuando viene a nosotros, dice, él ha venido a cumplir la ley. No vino a hacernos unos delincuentes, no vino a hacernos unos hombres sin conciencia, no. Él nos viene enseñando que si nosotros vemos reflejados en nuestra vida su vida, no nos va a costar trabajo cumplir la ley. Y no nos va a costar trabajo tampoco despojarnos de todo aquello que debería ser basura por el conocimiento y crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando nos vemos en el espejo, amados hermanos, de la justicia de Dios, ¿sí?, no vamos a ver reflejado lo que éramos. ¿Sí? Gracias a Dios. En ese espejo veremos reflejado a Jesús. En ese espejo veremos reflejado a Jesús. ¿Sí? A nuestro Señor Jesucristo, su mente, sus obras. Y entonces verdaderamente, si hemos creído en esa resurrección, nosotros nos veremos con nuestras nuevas vestiduras, nos veremos vestidos de justicia, nos veremos vestidos de perfección, nos veremos vestidos de amor, nos veremos vestidos de compasión, ¿sí? Nos veremos vestidos con las medidas de su carácter. Porque en el espejo de la justicia de Dios, amada iglesia, Dios no te ve a ti, Él ve a su Hijo. Aleluya. En el espejo de la justicia de Dios, Dios no te ve a ti. No te ve con tus errores. Él ve a su Hijo. Él ve a Jesús. Romanos 1:17, ya lo leímos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, veamos entonces el poder y la importancia de entender y conocer bien la resurrección. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dispénsenme, amados hermanos, si voy un poquito rápido, pero quisiera terminar el tema, no dejarlo inconcluso, y voy a empezar la lectura. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. En este pasaje, amados hermanos, Pablo hace referencia a los religiosos, ¿sí? El entendimiento de estos religiosos estaba endurecido, no entendían. Y aún en la actualidad, amados hermanos, hay personas que siguen sin entender, ¿sí? En este tiempo lo único que existía era el Antiguo Testamento, ¿sí? Los profetas y la ley, porque no había Nuevo Testamento. Cuando las personas leen las Escrituras, amados hermanos, ¿sí? Sin el nuevo pacto, hay un velo que les impide ver la realidad de las cosas que son en Cristo Jesús, ¿sí? Y vean la importancia entonces de la resurrección. Ojo, amados hermanos, vean la importancia de la resurrección. Los que hemos creído, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único Salvador, morimos y resucitamos juntamente con Él. Vuelvo a ser insistente, para nueva vida, ¿sí? Pablo expresa en 2 Corintios 3:16 lo siguiente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amados hermanos, nosotros nos hemos convertido al Señor. Por promesa, por palabra de Dios, en nosotros ya no debería de haber velo alguno que nos impida apreciar de la manera correcta la labor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el poder de su resurrección para vida nueva. Ya no debería de haber velo. Dice la palabra muy clara, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Somos conversos, amados hermanos, pero también estamos entendiendo que algo está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? No nos queremos despojar, no queremos poner por basura todos aquellos logros que en ocasiones exalzamos más que la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos velo, amados hermanos, ¿verdad?, nos impide ver la verdad. Cuando nosotros creemos que ese velo nos fue quitado, vamos a poder ver la realidad de Cristo, ¿sí? Podemos ver y entender lo que hizo. Podemos desear ser como Él, ¿sí? Y eso nos va a permitir vernos en el espejo de justicia de Dios, ¿sí? Donde vamos a ver la gloria, ¿sí?, de Dios y no la nuestra. Donde vamos a ver, ¿sí?, las obras de nuestro Señor Jesucristo y no las nuestras. Amados hermanos, en el espejo de nuestra propia justicia nos vamos a ver desfigurados, ¿sí? Nos vamos a ver horribles, porque todo el tiempo nos vamos a estar viendo las veces que fallamos. Pero en el espejo de la justicia de Dios, nunca vamos a parecer lo que somos nosotros, porque el que se verá reflejado será nuestro Señor Jesucristo. Y entonces entender lo que Pablo decía: mas ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No olvidemos, 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ¿sí? Ahora, miren, como dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, despojémonos de todo aquello que aún tenemos de mayor valor que el conocimiento, ¿sí?, y el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, para podernos ver en el espejo de justicia de Dios, ¿sí? Miren, imaginemos esto. Imaginemos que en el Distrito Federal quitan las leyes de tránsito, ¿sí? Quitan las leyes de tránsito, ¿sí? Y ahora las personas pueden manejar como quieran. ¿Por qué? Porque como quitaron las leyes de tránsito, pues ya no hay consecuencias.
Entonces, te puedes llevar un bicicleto, no puedes respetar las líneas peatonales, ya no hay ley de conducción, ya no hay leyes de tránsito. Ahora puedes manejar como quieras. Puedes seguir creyendo que tú tienes prioridad por encima del peatón, ya no hay ley que te castigue, ¿sí? Ya no hay consecuencias. Déjame decirte que esa va a ser una buena noticia para aquellos que les gusta transgredir la ley, o para aquellos que ya tienen un puñado de multas por hacerlo. Esa va a ser una buena noticia porque ya no tienen que pagar sus multas, ya se abogó la ley, ¿verdad? Entonces ya no debo nada porque pasarme el semáforo ya no es castigado, ver atropellado ya no es castigado. Para ellos va a estar excelente, ¿sí? Pero, amados hermanos, ¿qué hay para los que quieren hacer las cosas correctamente? Es una mala noticia. Es una mala noticia que quiten las leyes de tránsito para aquellos que queremos hacer las cosas correctamente. Y tú dirás, bueno, hermano, y si la ley no puede hacer las cosas correctamente, ese es el punto. Ese es el punto. Amado hermano, a veces todavía sigues esperando que el pastor diga que estás bien o estás mal, que estás en lo correcto, que estás en lo incorrecto. ¿Sí? Pastor, fíjese que pues la verdad hice una comidilla. Pues eso no es malo. No, pero con mis vecinos. Tampoco es tan malo, ¿verdad, pastor? Aparte se lo merecen. O sea, ¿qué te dice el espejo de justicia de Dios? ¿Sí? La justicia de Dios, amados hermanos, no quita los reglamentos, ¿sí? Para que no seamos juzgados por la ley. Pero la justicia de Dios también nos ayuda a todo el tiempo a hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces, a veces tenemos que pensar, amados hermanos, si realmente estamos viviendo la justicia del Señor. ¿Ok? Entonces, estamos de acuerdo que la ley es para quien la infringe. Pero no hay países externos o ciudades externas para las personas que son íntegros y correctos y que no necesitan una ley. No, la ley es para todos, pero se va a ser aplicada al que le infringe. Y el que verdaderamente vive la justicia de Dios sabe que sin ley o con ley debe hacer lo correcto. ¿Sí? Llegas a un restaurante y dice área de fumadores, área de no fumadores, y hay gente que aún en el área de no fumadores se pone a fumar. Entonces imagínate que entras a un restaurante, empiezas a comer y de repente empiezas a eructar. Y dices, oiga, señor, ¿qué le pasa? Es que no hay un letrero que diga que no se puede eructar. Oiga, no hay un letrero, pero pues debe de saber que no es correcto. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, en la palabra de Dios, el poder de la resurrección nos tiene que hacer entendidos para saber que en la palabra de Dios hay leyes prescritas y hay leyes deducidas, y que solamente vamos a poder deducirlas por la dirección del Espíritu Santo y el crecimiento en el conocimiento de la vida, obra y pensar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, a veces como cristianos, en las preguntas básicas, una respuesta doblemente básica. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera respondido Jesús? Oiga, pastor, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiese respondido Jesús? Ay, no, pues yo no sé. Claro que debes de saber, porque ahora, ¿sí? Estás creciendo, estás aprendiendo a vivir su vida, su obra y entendiendo su pensamiento. Claro que debes de saber. Ese es uno de los problemas del pueblo del Señor. No sabemos. Y dice el Señor, ustedes ya deberían ser maestros y ya les tengo que estar dando lechita. Dice el Señor, ustedes deberían de saber. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esas enseñanzas. Ustedes deberían de saber, pero es increíble que aún debo de estarles dando lechita. Deberíamos de saber. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección, que nos llevó a ser personas nuevas para una vida
nueva. Sí. Amados hermanos, la ley del espíritu de vida de nuestro Señor Jesucristo es interno, es interno. Nadie le enseña a las madres a amar a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué las madres aman a sus hijos? Porque es una ley de comportamiento. Es algo que no se puede explicar. Sin importar cómo sean sus hijos, las mamás aman a sus hijos, ¿sí? Nadie le dijo a las mamás, cuando tu hijo nazca, debes amarlo. No, es una ley interna de comportamiento. Es una ley interna de gobierno. No se enseña. Es algo que está dentro de la mujer. Amén. Cuando nosotros reconocemos verdaderamente que hemos resucitado juntamente con Jesús, ¿sí? Él acota las leyes externas y ya no nos juzga por ello. Dice, ¿por qué? Porque perdonado tu pecado de una vez y para siempre. Pero pone dentro de nosotros una nueva ley que quiere gobernar, que nos quiere guiar, que nos quiere dirigir. Él pone la presencia del Espíritu Santo mismo en nosotros para poder lograrlo. Sí. Pero veíamos el ejemplo de las leyes externas. Está en nosotros desear obedecerlo o no. Por eso el Señor es muy insistente que Él va a tratar a sus hijos o va a tratar a las personas como sus hijos, aquellos que están dispuestos a obedecerle. Es muy insistente. En muchas enseñanzas Dios demanda eso. En mis hijos me obedecen. Y el que no me obedece es hijo de su padre el diablo. Por favor, hermanos, no vaya a decir, así no dice la Biblia, pastor. Claro que así dice. Claro que así dice. Claro que así dice. Cuando nosotros tomamos decisiones que llevan a la gloria de Dios en la consecuencia, en la acción, en la reacción, somos hijos obedientes. Veíamos un devocional al mes pasado. A veces queremos obedecer a medias, es no obedecer. Obedecer a destiempo es no obedecer. Muchos dicen, yo pastor, yo estoy apartado de la iglesia, pero amo a Dios. ¿Cómo amas a alguien que no lo obedeces? ¿Por qué? Porque el Señor manda congregarte, porque el Señor manda que diezmes, porque el Señor manda que ofrendes, porque el Señor manda que te comprometas, porque el Señor manda que sirvas, porque el Señor manda que prediques el evangelio. Bueno, no hago todo eso, pero yo amo a Dios. Veíamos, no sé si fue como Módulo 2, no tenemos duda que Dios nos ama y tiene multiformas de mostrarnos ese amor. ¿Cuáles son nuestras multiformas para mostrarle ahora nuestro amor a Dios? Nada más gritarlo en medio del sermón, aleluya, gloria a Dios, o poner una alabanza, o estamos obedeciendo. Porque ahora hay algo que nos lo exige hacerlo. El Espíritu de Dios que nuestro Señor Jesucristo ha colocado en nosotros. No puede demandarte no hacerlo. No puede demandarte no hacerlo. No podemos decir que el Espíritu del Señor nos manda a que mintamos, que nos manda a que hurtemos, a que demos kilos de 800 gramos. No podemos decir eso. Simplemente no le estamos escuchando. Seguimos moviéndonos por las leyes externas. Si nadie me ve, ¿verdad? Dice, si me viste, te reíste, si no, te amolaste. Y un sinnúmero de dichos mundanos que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en la resurrección puso fin, ¿sí? Aquel que en un día inició con muerte y al pecado, ¿sí? Jesucristo en la cruz y en la resurrección, amados hermanos, ¿sí? Lleva a su fin todo aquello transgiversado y malogrado de Adán, ¿sí? Si bien es cierto que nosotros éramos réplicas de Adán o somos réplicas de Adán, ahora ya no. Ahora ya no.
porque hemos resucitado para vida nueva. ¿Sí? El día que Adán comió del árbol, murió espiritualmente. Y años después falleció físicamente. ¿Verdad? Siglos más adelante en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos devuelve la vida. Nos devuelve el propósito. Nos devuelve la esencia. Muere en la cruz por nuestros pecados. Y ahora nosotros debemos estar convencidos de que vive en nosotros. Una frase que no me canso de decirles, que cantamos, que gritamos, pero que si alguien nos pregunta, oye, tú eres de los que dices que Cristo vive, ¿dónde? Y ahí estamos inventando historias. En los pajaritos que te cantan, en el aire que te toca tu rostro. Aquí. Ser capaz de decir aquí, porque ahora no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y cuando nosotros estemos convencidos de esa gloria, amados hermanos, estaremos dándole el valor que merece el poder de la resurrección. Estaremos dándole el valor que merece el poder de la resurrección. Sí. Adán participó del árbol y por eso heredó el fruto del pecado a la humanidad. Jesús participó del madero y por eso nos heredó el fruto de justicia a los que en él creen. Dios, en un cuerpo de hombre, caminando en la tierra, atrajo el cielo que Adán había alejado por siglos. Adán separó el cielo de la tierra. Adán no cayó, sino que se separó del plano de Dios. Ahora, Dios quiere que entendamos que nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, podemos nuevamente atraer el cielo a la tierra, para su gloria y su honra, para su gobierno y su eternidad, para su soberanía y su justicia. Amada iglesia, ¿coincidimos con él? ¿Estamos de acuerdo con él? ¿Podríamos ponernos la misma meta? Aleluya. Hace rato, en el módulo 3, nuestro hermano Quique dejó ahí algo muy, muy interesante. Una carta que escribe Pablo a los Efesios. Y mostraba objetivos a futuro. Entonces yo les compartía, nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar los deseos de Dios. Pablo, en sus cartas, sigue manifestando los deseos de nuestro Señor Jesucristo, que son los deseos de Dios. Y pone en un futuro, hoy, siervo del Señor, ministro del Evangelio. ¿Coincidimos con esos deseos? Dejemos de ver la resurrección como vacaciones. Dejemos de ver la resurrección como día de asueto. Y comencemos a ver como el inicio de un hombre nuevo. Como el inicio de una tierra nueva. Como el comienzo de una mentalidad transformada. Y un corazón rendido a Dios. La repercusión de todo eso lo verás reflejado en tu vida, en tu familia y en todo sobre lo cual el Señor te desea bendecir. Amada iglesia, que estas enseñanzas no sean ecos de cada año por motivo de los tiempos en que el mundo trata de reproducir la manifestación de nuestro Dios a través de Jesucristo en la tierra. Que estas enseñanzas sean el baluarte de nuestra vida diaria como cristianos. Que estas enseñanzas sean el reflejo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Que estas enseñanzas sean el poder manifiesto a través de nuestro testimonio de la resurrección en Cristo Jesús como hombres nuevos.
Eres un renuevo. Disponte a despojarte de la basura. Basura en el griego significa los desechos para los perros. Sí significa. Por eso antes, ahora ya no es muy común, pero antes en un restaurante, cuando tenías la posibilidad de llevarte lo que te sobraba de la comida, decías, póngamelo para los perros. Porque eso en griego, eso significa basura, el desecho para los perros. Deshazte de lo que es para los perros y que te impide darle valor al poder de la resurrección como criatura nueva. Como criatura nueva. Después vamos a ver en varias partes de la escritura lo que representan los perros en la Biblia. Y va a estar muy buena también la enseñanza. Y vamos a entender lo que representaba que los perros lamieran las llagas de Lázaro. Hay una enseñanza muy interesante. No deja de ser menos interesante que el día de hoy. Deshazte de la basura. Deshazte de lo que está hecho para los perros y que te mueve del plano de Dios. Dios les bendice, amada iglesia. Dios les guarde. Mi esposita y yo les mandamos un abrazo a la distancia. Seguimos al pendiente de poder retomar nuestros servicios presenciales. Estaremos en oración continua para que el Señor nos dé muestra y garantías de poderlo hacer, Ojo, hablamos de garantías en el entendimiento de la palabra de Dios. Recordemos que la única garantía es Él, pero eso nos tiene que llevar a ser sabios, prudentes y entendidos. No nos tiene que llevar a ser desfachatados y después argumentar que de algo nos hemos de morir. No, cuidado, amada iglesia. Seguiremos trabajando este asunto y si no, amados hermanos, palabra no falta. Vuelvo a rogarte, súmate a los estudios. Súmate a los estudios. Hay mucha palabra a mitad de semana. Date un tiempo y lee el devocional diario. Lee el devocional diario. ¿Por qué te quiero insistir en esto? Porque a veces los sorprendo y cuando estamos trabajando algún tema, les digo, como lo pusimos en el devocional del día de hoy, ¿verdad? ¿Quién lo leyó? Y ahí empezamos, no, pues yo todavía no, es que yo los leo a la 1 de la mañana, no, yo a las 3 cuando me pongo a orar. Y sorprendo a la mayoría que no ha leído el devocional. Son un devocional que no te va a llevar ni 3 minutos leerlo, ¿sí? Están los estudios, ¿verdad? Los días lunes, si Dios lo permite, mi amada esposita, la pastora Adriana va a iniciar un estudio para recién conversos para la confirmación de la fe. Los martes tenemos ahorita módulo 2. Vamos a ver si hay alguna reestructuración. Si no, continuamos así. El martes módulo 2, miércoles sanidad del alma, jueves, ¿verdad? Tenemos cuáles son tus credenciales, y los viernes el pastor David. Asimismo, los grupos que ya están estructurados en sus respectivos salones con sus respectivos maestros, Ángel en el módulo que le corresponde, también, ¿verdad? Sigue dando enseñanza, y la lectura bíblica a las 9:30 de la noche. Entonces, amados hermanos, palabra hay. No tendremos argumento delante de nuestro Señor de decir, yo no sabía, no me dijeron, no conocía, ¿verdad? Y cada maestro, cada siervo, yo sé que está haciendo el esfuerzo necesario en Cristo Jesús para exponer de la manera certera, conforme a la palabra de Dios, lo que Dios ha depositado en ellos para el crecimiento de su pueblo y edificación de su iglesia. Dios les bendice, amados hermanos. Fue un placer, aunque sea por este medio, estar con ustedes. Dios les guarde, y yo voy a pedirle, por favor, a mi hermano Gustavo, que cierre el servicio del día de hoy por medio de una oración. El hermano Gustavo no está. Perdón, no tengo toda mi visión aquí en mi cámara, cambié mi dispositivo. Por favor, Dianita, cierra el servicio con oración. Sí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy hemos recibido por medio de nuestro pastor. Señor, te damos gracias y te pedimos, bendito Padre, que esta
palabra no quede nada más en una prédica más o en un momento que escuchamos de tu palabra, sino que penetre en nuestro corazón, Señor, y que le demos la importancia que tiene, amado Padre, y que hagamos este análisis, Señor, que quitemos todas las cosas que debemos quitar de nosotros, Señor. Sabemos que hay cosas que a nosotros nos corresponden despojarnos, Señor, ya quitarlo y comportarnos como unos verdaderos hijos tuyos, Señor, como unos nuevos hombres, bendito Padre, porque así es como dice tu palabra. Te damos gracias y te pedimos, mi Señor, que seas tú bendiciendo a cada hermano que se conectó. A los que no se conectaron, Señor, te pedimos, Padre, que pongas el querer como el hacer en sus corazones, Señor, y que también ellos se conecten y que todos seamos obedientes a ti. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor Doroteo, que hoy nos dio este tema. Y sé tú con nosotros, bendito Padre, el resto del día y en la semana. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, amados hermanos. Dispénsenme mi dispositivo, no puedo ver a todos a uno por uno. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y a la distancia, bendiciones. Hasta pronto. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, buenas tardes. Que Dios Gracias, bendiga, pastor. por la Bendiciones, que Dios les guarde. Dios les guarde, hermanos. Bendiciones. Un abrazo.